Muy buenas tardes a todos los asistentes. Buenas tardes, doctora. Ahora sí vamos a dar inicio con la ponencia. Le damos la bienvenida a la doctora Stephanie González, quien nos va a hablar el día de hoy del síndrome de Guillain-Barré. La doctora es egresada de la Universidad del Valle, ha hecho diplomados en educación superior, en farmacología y en tutoría para investigación en salud. Además, es especialista en medicina interna. Muchísimas gracias por impartir su conocimiento el día de hoy con nosotros, doctora. Le damos paso para que inicie. Muy buenas tardes. ¿Cuántos son? 187. ¿Creen que ya podemos empezar? Sí, Doc, iniciaremos nomás. Ya, muy bien. Nuevamente le damos la bienvenida y muchas gracias por su disposición a impartir Muchas conocimientos para gracias. nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Ahorita estoy con una computadora sin cámara, van a disculpar, pero yo soy, como lo decía Angie, soy la doctora Stephanie González, soy médico internista y el día de hoy he elegido un tema de mucha importancia para ustedes, que son estudiantes, ¿ya? Y que deben conocer este síndrome porque así como van a ir a las rotaciones, van a ir aprendiendo, porque la máxima capacidad de retención para ustedes es definitivamente la práctica hospitalaria, ¿no? Entonces he elegido este tema, a pesar que yo soy médico internista, trabajo mucho con la parte de neurología, gracias a mi maestro, el doctor Núñez, que forma parte del staff de neurología en la Caja Nacional, ¿no? Entonces les voy a ir mostrando principalmente algunas cosas muy importantes que quisiera que las retengan y que obviamente si el comité organizador permite en otra oportunidad podemos tal vez ampliar o podemos tal vez hacer otros cursos de medicina interna siempre y cuando la sociedad científica esté muy predispuesta y por supuesto yo también, ¿ya? Entonces vamos a tener objetivos muy importantes en esta charla, que son primeramente la historia. Vamos a conocer cómo se ha descubierto el Guillain-Barré, vamos a definir qué es el Guillain-Barré, vamos a ver la epidemiología, vamos a ver la patogenia, las variantes y algún tema muy importante, muy controvertido hasta el momento, que es la asociación con el COVID, ¿no? Y obviamente vamos a ver el tratamiento. ¿Cuál es la evidencia científica que estamos teniendo actualmente para que ustedes tengan esa evidencia de la mano de revistas muy importantes como son Lancet, New England y todas las revistas de gran importancia como ser el JAMA, ¿ya? Entonces, vamos a empezar. He puesto esta imagen porque realmente para mí el Guillain-Barré es lo que representa esta imagen. Es un paciente que va a tener muchas afecciones, muchas dolencias y por la clínica ustedes van a ver que es un paciente muy complicado, ¿ya?
Bueno, para mostrarles un poquito de lo que se trata el Guillain-Barré, voy a empezar con un caso clínico que es un caso que se ha visto en un hospital público y que van a ver la importancia de hacer un buen diagnóstico y, por supuesto, hacer una buena anamnesis. Se trata de un paciente masculino de 23 años de edad con antecedentes de COVID-19 hace aproximadamente 3 semanas al momento de la consulta y acude al servicio de la emergencia con un cuadro de 4 horas de evolución caracterizado por presentar debilidad de miembros inferiores, quien, es aquí donde voy a hacer mucho énfasis, es dado de alta con la medicación de diazepam sin presentar mejoría de los síntomas, ¿no? Ese ha sido un primer error. 48 horas después vuelve a acudir a emergencia presentando debilidad generalizada, ya no de miembros inferiores, sino también acompañado de miembros superiores, ¿no? Y obviamente yo he hecho este video, por supuesto tengo toda la autorización de poder presentarlo, ¿ya? Entonces, cuando lo vimos por primera vez, le pedimos que mueva y levante los pies. Y evidentemente este joven de 23 años presentaba este movimiento en miembros inferiores. Muy escaso, no levantaba pantorrillas, no levantaba talones y realmente no podía movilizarse, ¿no? Es así como viene la debilidad de miembros inferiores el primer día de la evaluación. El segundo día de la evaluación, por si acaso tengo toda la autorización para mostrarlo, le digo que levante las manos y tenía imposibilidad total para poder levantar las manos, incluso hasta movilizarlas, ¿no? Y esta era de forma bilateral, ¿no? Entonces ahí vemos que le pido que levante o mueva los dedos y no podía. Si ustedes ven el pecho, tiene una leve alteración de la respiración con uso de la musculatura respiratoria. Le pido que levante la cabeza, vean, no puede y aparentemente tiene ptosis palpebral, ¿no? Bilateral. Entonces, es así como se hace la primera evaluación de este paciente. Por supuesto, lo han tomado como un síndrome ansioso, ¿no? Vamos a remarcarnos ahora para entrar un poquito al síndrome de Guillain-Barré sobre la historia, para que ustedes al final me digan si realmente era o no era un Guillain-Barré. La historia nos presenta a este señor que se llama John Landry, que en 1856 él manifiesta características clínicas de una parálisis ascendente sin amiotrófica. Y obviamente le tenía que dar su nombre, por supuesto, ¿no? Entonces lo llama la parálisis ascendente de Landry. Pero fueron estos tres investigadores muy famosos, que dos eran los médicos más importantes de la época, y por supuesto André Stroll, que era un médico residente, que también era de edad, pero era un poquito más joven, ¿no? George Guillain, John Alexander Barré y André Stroll, que previamente habían hecho la caracterización de esta enfermedad, llamada como una poliradiculoneuritis acompañada con una disociación albúmina citológico en el examen de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces, gracias a ellos, bueno, no le dieron tanta importancia a Stroll, pobrecito, lo aforearon, pero se quedaron los principales, que era Guillain y era Barré, ¿no? Entonces, por eso viene el nombre de Guillain-Barré. La línea de tiempo que ha tenido, bueno, en una primera instancia, sí habían varios casos de Guillain-Barré en esta época, pero fue en 1843 hasta 1926 que había una hipótesis, había una nebulosa que muchos decían que había probablemente una afección de un nervio periférico causante de esta parálisis flácida aguda. En una segunda instancia, ya que se sabía que había esta parálisis, acuérdense que en 1856 ya Landry había descubierto la parálisis ascendente,
Y fue de 1916 a 1969 donde se debaten estos límites, donde se empieza a ver al Guillain-Barré y las barreras diagnósticas para este síndrome, ¿no? Y tercero, identifican la etiología. ¿Cuál era la enfermedad que más asociada estaba a esta enfermedad? ¿Qué es lo que precedía? Es lo que más les llamaba la atención. Por eso estos investigadores trascendieron en el tiempo, llevaron sus nombres hasta el día de hoy, ¿no? Y es por eso que es importante también la investigación. Y yo le agregaría un cuarto a esta línea de tiempo, que me gusta hablar mucho sobre el COVID. ¿Está realmente relacionado con el síndrome de Guillain-Barré? Pues lo vamos a ver más adelante con la evidencia científica. ¿Ya? Entonces hemos hablado perfectamente de la historia. Ustedes ya saben por qué se llama un síndrome de Guillain-Barré. Bueno, las definiciones han ido trascendiendo con el tiempo, ¿ya? Por supuesto, esto ha ido cambiando conforme han ido apareciendo muchos métodos diagnósticos, pero la clínica sigue siendo mandatoria en esta enfermedad. La definición es una poliradiculoneuropatía, ¿ya? Esa es la primera definición, que tiene un inicio agudo precedido casi siempre de una enfermedad infecciosa, que puede ser bacteriana o puede ser viral. Debilidad progresiva de las extremidades es lo que debe llamar la atención y se alcanza la meseta de esta debilidad hasta las 4 semanas. Antes se decía que esta enfermedad se definía como una debilidad progresiva ascendente, que empezaba en los miembros inferiores y subía hacia los miembros superiores. Pero se ha cambiado esto de ascendente porque vamos a ver que hay muchas cosas nuevas y que realmente solamente la debilidad es la punta del iceberg, ¿ya? ¿Y esto de dónde lo he sacado? De esta revista que es Lancet, que es una revista de mucho impacto, que ha sido publicada el 2021. Ahí si quieren revisar el artículo, ahí les dejo, que lo ha escrito Nortina y colaboradores. Bueno, epidemiológicamente está distribuido a nivel mundial. O sea, no es un lugar netamente de acá de Sudamérica o de Bolivia, sino realmente ha trascendido fronteras esta enfermedad. Incluso hay en África, en Occidente, en la Oceanía, hay en Asia, en Europa. Y vean que en Sudamérica más o menos la incidencia es de 10, ¿no? ¿A qué se debe más que todo? Ahora, bueno, esto es el 2021, no se había todavía descubierto la parte del COVID, o todavía se está empezando a describir el síndrome de Guillain-Barré asociado al COVID. Entonces, el virus del Zika, vean que en Brasil, en Chile, antes del Zika era de 0.4, ¿no? Ahora, después del Zika, estaba en 5.6. Y la pregunta y la interrogante es, ¿después del COVID realmente habrá aumentado? ¿No? Y el evento antecedente frecuentemente ha sido el Zika, ¿no? Pero no debemos olvidar otros agentes etiológicos de mucha importancia. Haciendo una revisión, se ha realizado acá en Bolivia un estudio a cargo del doctor Canedo, que es neurólogo de acá del Hospital Viedma, en conjunto con el doctor Núñez, y han visto también que hay una incidencia del Guillain-Barré, obviamente con asociación al Campylobacter jejuni, ¿ya? Entonces sí hay un estudio que avala, aunque sí es un poquito más antiguo, pero bueno, tenemos ahí un estudio de Guillain-Barré. Bueno, la patogenia, antes de hablar sobre esto, quisiera mostrarles los gangliósidos, ¿ya? Estos gangliósidos son estructuras que se van a encontrar en la banda mielina, en el nódulo Ranvier, y que va a estar compuesto por varios azúcares. Vean aquí la galactosa, la glucosa, y hay dos importantes, que son la N-acetilglucosamina y el N-acetilneuromurínico, ¿no? Y de acuerdo a este es el neuromurínico, si hay uno, se va a llamar GM1 porque es mono. Si es 2, se va a llamar di, ¿no? Por eso lleva la cifra de D. Si es 3, tri. Y si es 4, va a llevar
la sigla Q, ¿ya? ¿Pero para qué sirve este gangliósido? La doctora aquí nos está complicando la vida. No, en realidad yo necesito que sepan que estos gangliósidos van a ser considerados antígenos, ¿no? Estos antígenos que van a estar en la vaina de mielina, van a venir obviamente un anticuerpo, por eso necesito una infección previa para estar previamente sensibilizado el organismo y que 3 semanas después, que es eh, el tiempo necesario para que se forme la inmunoglobulina G, se va a unir a este gangliósido, ¿no? Cuando se une antígeno-anticuerpo, forma una molécula de histocompatibilidad donde se va a activar el complemento, ¿no? Aquí va a producir una injuria y el macrófago, muy obediente, pues viene y va a destruir todo este complejo de histocompatibilidad y al destruir este complejo también va a destruir la vaina de mielina, ¿no? Esto, muchachos, pasaría en un síndrome de Guillain-Barré clásico, ¿no? Porque está desapareciendo totalmente la vaina de mielina y esta vaina de mielina, cuando desaparece, se va a producir nuevamente, pero va a tardar aproximadamente entre 2 a 3 centímetros mes, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando ataca al nódulo Rambier? Aquí hemos visto que ataca directamente a la mielina. Pero ¿qué pasa cuando ataca al nódulo de Rambier y forma la molécula de histocompatibilidad? El macrófago viene directamente a atacar a la molécula de histocompatibilidad y destruye solamente esta primera parte, solamente en el nódulo de Rambier. O sea, no destruye la banda de mielina. Y es aquí donde aparece el concepto de nodopatía, ¿no? La nodopatía del Guillain-Barré es una de las formas más benignas de esta enfermedad y es la que más rápido va a presentar la recuperación en comparación a esta que es una forma clásica, ¿no? Entonces, es por eso que yo les voy a presentar este gangliósido que va a actuar como un antígeno, ¿no? La etiología les he dicho que para que forme un anticuerpo tiene que haber una infección precedente que se ha visto que de todos los estudios, 2/3 de las pacientes han tenido infecciones, tanto de tracto gastrointestinal y respiratorio, 1 a 3 semanas antes, justo el tiempo necesario para que su cuerpo forme la inmunoglobulina G, ¿no? ¿Y cuáles son las infecciones asociadas más frecuentemente? El Campylobacter jejuni, por supuesto, se lleva la flor, llega hasta un 41%, viene el Mycoplasma pneumoniae, el Haemophilus influenzae y algunas infecciones virales que son el citomegalovirus, el Epstein-Barr, la varicela zoster, el paciente que tiene VIH y Zika, ¿no? Es por eso que en niños es hasta veces un poquito más frecuente encontrarlos porque son mucho más frecuentes que estos patógenos ataquen a los niños. Y aquí viene la interrogante. ¿El COVID será que está produciendo esta alteración? ¿Será que va a formar parte de la familia de los que van a desencadenar el Guillain-Barré? Pues yo me puse a investigar un poquito más y encontré en Crossmark que es el espectro del Guillain-Barré asociado al COVID. Para el 2021 se había hecho una revisión sistemática actualizada de 73 casos que se habían presentado posterior al COVID. Obviamente esto ha sido en una población en Estados Unidos, no es a nivel mundial, porque si agarraríamos todas y haríamos la recopilación de todos los estudios que se están manifestando actualmente, tendríamos que hacer un metaanálisis para realmente ver la cantidad de pacientes que han tenido COVID hasta ese momento y la cantidad de los que han presentado Guillain-Barré hasta ese momento. Pero de que existe una asociación, por supuesto, porque es una infección viral que va a formar anticuerpos y va a formar lo que se llama
Doctora. Hola, ahora sí. Ay, Dios mío. Ahora sí, doctora. Hola. Ay, Dios. Ya, perdón, problemas de conexión. Muy bien. Entonces estábamos en el COVID, que hay aparentemente una asociación, pero faltan más estudios para poderlo asociar, para poder definir realmente. El cuadro clínico es heterogéneo, ¿no? Ya cuando Guillain y Barré y Stroll habían hecho las primeras investigaciones, ellos nos hablan de un síndrome clásico, una debilidad de extremidades ascendente que empieza en los pies, asociado a reflejos reducidos o ausentes, pero que casi siempre tiene que ser bilateral, ¿no? Entonces, el bilateral a mí me va a dar muchas luces para realmente hacer los diagnósticos diferenciales, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa? El paciente con Guillain-Barré, si evidentemente es una parálisis y evidentemente es lo que más nos interesa, que la parálisis es lo que preocupa, que deje de respirar o que no mueva los brazos o que deje de mover la cabeza, lo que más debería preocuparnos es esto. Se llama disautonomía, porque en realidad los nervios periféricos no solamente van a irrigar los músculos, sino también va a ir a la parte de la presión arterial y el paciente ni siquiera se va a morir por la debilidad. Lo que se puede morir es por un ritmo, una arritmia cardíaca, una bradicardia, una taquisupra, una fibrilación ventricular que realmente lo puede llevar a la muerte del paciente o la hipotensión, la hipertensión. O sea, esta disautonomía es lo que realmente puede matar al paciente. ¿Ya? Y otra cosa que es muy importante, que el Guillain-Barré muchas veces se han informado que hay mucho dolor, ¿no? Que puede ser muscular, radicular o neuropático, ¿no? Entonces el dolor también es muy importante en este sentido. Pero estamos hablando de ese Guillain-Barré clásico que ya ha sido descrito hace mucho tiempo, ¿no? Pero que este nada más es el paraguas. Por eso se ha vuelto una enfermedad heterogénea, porque actualmente se han descrito todas estas formas. Vean que son aproximadamente 8 distintas formas de Guillain-Barré que puede pasar totalmente desapercibido ante los ojos de alguien que desconoce estas formas. Tenemos la clásica que las he mencionado, que es la clásica motora, que está acompañada obviamente con parestesias. La motora pura, que puede tener sensibilidad conservada, pero no moverse. La paraparética, que puede ser de la cintura para abajo. La faringio cervicobraquial, que es una de las formas más graves, juntamente con la clásica motora, porque vean la afectación. ¿Dónde generalmente va? Cervical, tórax anterior y miembros superiores. ¿Y qué es lo que está generalmente acá, en el tórax, que ayuda a la respiración? ¿Cuál es el músculo que ayuda a hacer la inspiración y la expiración? El músculo más importante. Si alguien me puede responder. El diafragma. Muy bien, el diafragma. Entonces, si se afecta el diafragma, vean
que este paciente se va a morir prácticamente de una alteración respiratoria, ¿no? Entonces, la faringio cérvico-braquial es una de las formas más, más peligrosas que podríamos ver. Pero la siguiente, vean que solamente puede afectar las extremidades distales, tanto de miembros superiores e inferiores, y puede presentar un poco de alteración motora, ¿no? Aquí puede venir, por ejemplo, una parálisis facial, pero bilateral, no unilateral, que es la que frecuentemente vemos en las consultas. Si vemos un paciente como la que hemos mostrado en el video, si ustedes recuerdan, tenía un poco de ptosis palpebral. Entonces era una parálisis facial bilateral, acompañado obviamente de la parte clásica. La sensorial pura puede presentar parestesias y estas dos formas, que son las formas que van a llevar estas lineecitas, son ataxia, ¿no? Que un paciente venga con un síndrome vestibular y que tenga ataxia a la marcha, porque yo valoro al paciente desde que ingresa a la consulta y veo si tiene ataxia, si su marcha es bien, si es paraparética, si tiene cualquier otro tipo de esas marchas que los docentes de semiología ya les han dado, y acompañada con la oftalmoplegia, que es el síndrome de Miller-Fisher, que es muy frecuente ahora, ya con el COVID, que se está empezando a manifestar. Y esta, que vean que es la combinación de una clásica motora con ataxia, pero aquí hay un componente muy importante que se llama alteración de la conciencia, y esto se llama la encefalopatía de Bickerstaff, considerada actualmente como un síndrome de Guillain-Barré. ¿Cuál de estas formas es la más frecuente? Por supuesto, la clásica motora, que es la que ustedes deben conocer, pero que vean que por debajo la motora pura y las demás, si bien se presentan menos del 5%, vean que el síndrome de Miller-Fisher, que es oftalmoplegia, ataxia y arreflexia, es muy frecuente que vean en la emergencia. Si esto pasa o alguno de sus pacientes o en alguna rotación ven oftalmoplegia, ataxia y arreflexia, mándelo al neurólogo médico internista para que pueda hacer el diagnóstico diferencial, ¿ya? Entonces tenemos ahí clásica motora y el síndrome de Miller-Fisher, ¿ya? Tienen que tener criterios como todas las patologías, por supuesto, ¿no? Los requeridos, los más importantes: debilidad bilateral, progresiva, ya no hay ascendente ni descendente, no importa si es miembros superiores o miembros inferiores, si es solo de manos, no importa. Si es bilateral y es progresiva, ojo, podría ser un Guillain-Barré o una variante de Guillain-Barré. Y peor, si los reflejos tendinosos están ausentes o disminuidos, también podría ser. Y aquí yo voy a hacer mucho hincapié en que ustedes tengan reflejos y que estén disminuidos no significa que no sea un Guillain-Barré, porque si tiene debilidad es Guillain-Barré hasta demostrar lo contrario, ¿ya? Ahora, ¿quiénes nos van a apoyar el diagnóstico? Primero, que tiene que ser progresiva, ¿no? Tiene que durar de días a 4 semanas. La simetría tiene que ser muy importante. Tiene que haber síntomas y signos sensoriales leves. Algunos pueden presentar parestesias. Si es una parálisis facial, tiene que ser bilateral, ¿ya? Para que ustedes puedan empezar un Guillain-Barré. El dolor muscular, por supuesto, si es una punción, es un aumento de proteínas en el líquido cefalorraquídeo, y la electrofisiología también nos va a ayudar a apoyar lo que nosotros estamos sospechando. ¿Y quiénes nos van a hacer dudar? Todos estos, que tenga fiebre, por ejemplo, que la debilidad sea, digamos, hoy en la mañana me desperté y a las 4 de la tarde ya no muevo nada. Eso podría poner un poco en duda, pero todavía podrían considerar. Si tiene clonus, si tiene dolor abdominal, si tiene leucocitosis en el líquido cefalorraquídeo, si la progresión va más de 4 semanas, si hay alteración de conciencia, pero les he dicho que la forma menos frecuente es la de Bickerstaff,
que es una encefalitis del tronco encefálico que se puede manifestar con esta enfermedad, ¿no? Ahora, para que ustedes entiendan cómo es que se va a manifestar el Guillain-Barré, aquí está la infección de rojo, ¿no? Por ejemplo, un citomegalovirus vamos a tomar en cuenta, ¿ya? O en nuestro caso clínico, el paciente tenía COVID hace 3 semanas, ¿no? Entonces, ya les he dicho que las 3 semanas son importantes, entre 2 y 3 semanas, para que su cuerpo empiece a producir inmunoglobulina G. Entonces, la inmunoglobulina G es lo que se va a manifestar y van a ver anticuerpos. Muy bien. Y bueno, ya vamos a acabar. Para que ustedes vean, les estoy poniendo algunos casos clínicos de este paciente, que vean la debilidad que tenía, no podía levantar los codos, sin embargo tenía todavía la movilidad. Vamos a los miembros inferiores, le pedimos que levante y vean que hay una debilidad marcada, ¿no? Entonces eso es lo que hace característico. Si nosotros hacemos reflejos, vean, hay arreflexia, no tiene reflejos. Entonces, esto es un diagnóstico claro de un síndrome de Guillain-Barré. Entonces, el diagnóstico, ya les he dicho, la clínica es elemental, ¿no? Aquí no hay ningún estudio que podría decirles, ese es un Guillain-Barré o descarte un Guillain-Barré, ¿no? La clínica, si ustedes sospechan, llamen al neurólogo o llamen a un médico internista para que pueda hacer un diagnóstico diferencial. Los laboratorios son los básicos, los que vamos a pedir solamente para hacer los diagnósticos diferenciales. En nuestro medio no se piden los anticuerpos antigangliósidos porque no hay. Y si hiciéramos ese líquido cefalorraquídeo, la disociación albúmino-citológica sería lo importante. Pero recuerden que el líquido cefalorraquídeo dentro de la primera semana puede ser normal, o sea, no puede haber la disociación albúmina-citológica. Esta disociación se va a presentar a partir de la segunda o tercera semana. El estudio electrofisiológico, que es mediante aguja, la electromiografía y la parte sensorial, es esta. ¿Qué nos dice este artículo muy bonito? Que no se requieren estudios electrodiagnósticos para hacer diagnosticar el síndrome de Guillain-Barré. Más que todo es un apoyo al diagnóstico clínico que van a hacer ustedes. Porque ¿para qué sirve la electrofisiología? Para esto, para definir si es un AMSAN, si es un AMAN o si es un AIDP, ¿no? Si es motor puro, que lleva el de AMAN, si es AMSAN, es motor y sensorial, para poder definir. Pero eso no cambia el tratamiento, ¿no? Entonces, también se ha visto resonancia y ecografía nerviosa, ¿no? Los diagnósticos diferenciales, el más importante de todos estos que ustedes como médicos generales tienen que saber, descartar electrolitos, hipocalemias, hipocalcemias, ¿no? Entonces, ahí viene la perspicacia de los médicos generales para poder hacer un diagnóstico diferencial. Vuelvo a repetir, si tiene debilidad, por favor, mándenlo inmediatamente. El tratamiento generalmente es favorable al diagnóstico. ¿Cuándo vamos a tener nosotros alertas? Cuando tengan parálisis respiratoria, cuando no puedan deglutir, no puedan hacer buen manejo de secreciones, hay terapia intensiva, nos va a hacer un control, un monitoreo muy seguido y va a ser pues la piedra angular. ¿Qué toman los terapistas? El índice de Erasmus, ¿no? Que esto es un poco más allá. ¿Y cuál es el tratamiento? Para que ustedes lo conozcan, porque esto es más de especial. Usar inmunoglobulina humana a 0,4 kilogramos día por 5 días. Y si queremos usar el esquema corto, podemos usar 2 días a esta dosis de 2 gramos. Y si queremos hacer la plasmaféresis, podemos también realizarla, ¿no? ¿Para qué? Para que nuestro paciente esté así, ¿no? Totalmente
caminando, perdón, lo vamos a poner de nuevo, caminando, que es el paciente que estaba echado en la cama, cuando está levantando las manos y pudiendo recuperar su vida habitual, ¿no? ¿Cuál es la eficacia de la inmunoglobulina? ¿Cuál es mejor, doctora? ¿La inmunoglobulina o la plasmaféresis? Los tres artículos mencionan qué es lo que tengamos a mano. Si tenemos inmediatamente plasmaféresis, hacemos plasmaféresis. Pero si tenemos inmunoglobulina, de preferencia usen la inmunoglobulina, porque primero, que es fácil de aplicar, necesita monitoreo, una vía periférica. El problema es el costo. Bueno, en realidad si hacemos costos en ambos, llegaría a ser lo mismo, ¿ya? Pero siempre la inmunoglobulina ahora está siendo lo mejor. Pero no es lo único que, ya les he dicho, lo que va a matar al paciente es la disautonomía. Por eso debemos hacer un monitoreo y prevención de la embolia pulmonar con heparina subcutánea y medias compresivas. Terminando, el pronóstico. El Guillain-Barré, el 25% de los pacientes, ya de todos los diagnosticados, que son muy poquitos, requieren intubación orotraqueal y ventilación mecánica. Y generalmente la recuperación es muy buena a los 28 días de enfermedad, con un tiempo promedio de recuperación completa a los 200 días. O sea que puede terminar en un año recuperándose a la perfección, ¿ya? ¿Y qué es lo que queremos? ¿Recuerdan el primer caso clínico que les he presentado? Bueno, aquí les presento a nuestro paciente después de 4 meses, ya no en cama, sonriendo, movilizando las piernas, ¿no? Ya moviendo los brazos. Y eso es lo que queremos ver en nuestros pacientes. Un buen diagnóstico diferencial, un buen tratamiento va a llevar a que nuestros pacientes, especialmente este de 23 años, vuelva a recuperar su vida normal. Y para terminar, los ojos no ven lo que la mente no sabe, lo dijo Lawrence, lo dijo mi maestro Núñez todos los días, y pues obviamente hay que conocer la enfermedad para poder hacer un buen diagnóstico. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora, por impartir su conocimiento. Vamos a ver qué preguntas tenemos para que nos pueda ir contestando las dudas que tienen los asistentes. Damaris Ortega pregunta, dice, buenas tardes, doctora, gracias por compartir su conocimiento y su tiempo. Mi duda es, ¿enfermedades autoinmunes como la esclerosis múltiple pueden estar asociadas al síndrome de Guillain-Barré? Bueno, la esclerosis múltiple entraría dentro de un diagnóstico diferencial, ¿no? Sabemos que la esclerosis múltiple es una enfermedad desmielinizante que es progresiva en el tiempo, ¿ya? Es crónica. Acuérdense que el Guillain-Barré es aguda, en cambio la esclerosis múltiple es crónica. Evidentemente, en un inicio pueden empezar a manifestar esa debilidad, pero tardaría mucho más tiempo. En realidad, la esclerosis múltiple con el Guillain-Barré no son ni siquiera primos hermanos, no son bien lejanos. Acuérdense, uno es agudo y el otro es crónico. En realidad no hay relación con ninguno. Muchas gracias, doctora. Por el momento estamos esperando que dejen más preguntitas. Igual pueden levantar la mano y se les va a dar la palabra. Valentina dice, buenas tardes, doctora, tengo una duda. ¿Qué tipo de vacunas están asociadas al síndrome? Ya están asociadas mucho las vacunas contra la rabia, por ejemplo, ¿ya? Ha habido mucha asociación contra las vacunas de la rabia y hay algunos casos reportados con las vacunas de COVID. No podemos darle toda la mala propaganda a las vacunas o al COVID, pero sí hay algunos reportados. Más que todo se ha asociado a la vacuna de la rabia, ¿ya? Y a la influenza también. Hay algunos casos reportados.
Ok. Otra pregunta dice, ¿cuál es la principal causa o factores que se vieron asociados en nuestra población boliviana para predisponer a Guillain-Barré? Ya, en nuestra población boliviana es el Campylobacter jejuni, ¿ya? Y ahora actualmente lo que está en boga es el VIH, ¿no? El VIH, si bien vienen las formas graves ya de la enfermedad, las formas hospitalarias, se ha visto que el VIH se asocia mucho al Epstein-Barr también, ¿no? Y el virus de Epstein-Barr también es un desencadenante. Pero en nuestro país es el Campylobacter, el Zika, que se ha visto mucho también, y también el Epstein-Barr con VIH. Hasta el momento, porque no tenemos más estudios. Muchas gracias, Doc. Vamos a ver, vamos a darles un minutito más a ver si mandan más preguntitas. Nuevamente les digo, pueden levantar la mano para que se les dé la palabra si gustan hablar. Aprovechen, Guillain-Barré está en oferta. Bueno, Doc, me parece. Aquí hay otra preguntita más. No, es la que ya leímos. Era de María José Loaiza. Valentín. Valentina, ¿tienes la palabra? Puedes hablar, por favor. Buenas tardes, doctora. Una pregunta. ¿Cuál es el gol estándar para el diagnóstico de Guillain-Barré? Muy bien, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. El gol estándar del es la clínica, ¿ya? Porque la clínica, un paciente que venga y te diga, tengo debilidad, ¿no? Puede ser dos cosas, o que esté fingiendo o que realmente tenga un Guillain-Barré. Ahí va mucho la semiología, ¿ya? Si bien el estudio de electromiografía, ya les he dicho que apoya el diagnóstico, no hace el diagnóstico, porque dentro de la primera semana, la electromiografía y el líquido cefalorraquídeo van a ser normales. Ya, a partir de la segunda semana ya podemos ver algunas alteraciones electromiográficas, ¿no? Que es con la aguja que se pincha directamente en el músculo y a partir de la segunda sería el diagnóstico con electromiografía, pero el gol estándar, chicos, sigue siendo la clínica y sigue siendo la reflexia o la hiporreflexia que podría presentar el paciente. Ya les he dicho que es mejor pecar de más que pecar de menos, ¿no? Es siempre mejor pecar de más. Muchas gracias, Doc. Tenemos otra pregunta de Adriana Maldonado que nos dice, en Guillain-Barré, ¿cuál sería la asociación con Campylobacter jejuni? El Campylobacter jejuni y las otras enfermedades que son enfermedades del tracto gastrointestinal podrían estar asociadas por el mimetismo molecular. Si ustedes recuerdan, la fiebre reumática y el síndrome nefrótico o nefrítico se asocian mucho a estas enfermedades de mimetismo, ¿no? En realidad, lo que les he presentado del gangliósido, que, a ver, voy a tratar de compartir, voy a hacerlo rapidito, no se preocupen, por favor. El gangliósido tiene un componente muy importante que es el N-acetilmurámico, ¿ya? Este N-acetilmurámico se parece a la pared bacteriana de muchas bacterias, ¿no? Entonces, acuérdense que el N-acetilmurámico también se ve en la pared bacteriana. Si ustedes revisan un poco más de bacteriología, van a ver que hay esa asociación. Entonces, como estas dos estructuras se parecen y el cuerpo empieza a formar anticuerpos, va a venir directamente a este y va a decir, ah, no, este se parece, empecemos a destruirlo, ¿no? Entonces, eso se llama mimetismo molecular, ¿ya? Entonces, aparentemente hay una asociación de este tipo. No sé si está resuelta la pregunta.
Me parece que sí, Doc. Muchísimas gracias. Bueno, no hay más preguntas. Vamos a dar por finalizada la ponencia. Nuevamente agradecerle por su disposición de tiempo y por impartir su conocimiento hacia nosotros con un tema tan interesante como es el Guillain-Barré. Espero que Muchísimas podamos vernos en una gracias. próxima oportunidad. Claro que sí, muchísimas gracias a la sociedad, muchas felicidades chicos, sigan investigando, sigan haciendo eso y Univalle tiene que salir adelante. Yo soy Corazón Univalle y mi apoyo con siempre para cuando ustedes quieran en otra charla, con mucho gusto. Gracias, doctora. Hasta luego. En este momento vamos a tener un pequeño receso hasta las 5:15, que va a ser la próxima ponencia, por favor, chicos.